Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Bueno, en esta oportunidad les quiero contar un poquito acerca del contenido de la clase. La idea es que ya hemos hecho el repaso a través del formulario de Google. A quienes no lo han enviado aún les pido por favor que lo hagan, porque eso les sirve para hacer el nexo entre lo que ya estuvimos trabajando y lo que vamos a trabajar en el marco de esta secuencia. Por lo tanto, con esta clase damos inicio a la misma. Les voy a contar brevemente y les dejo un presi que les va a ayudar a ir profundizando algunas de las cositas que les voy contando sobre el periodo que transcurre entre 1930 y 1983, es decir, entre el inicio de la primera dictadura y el cierre de la última dictadura militar argentina. Y a grandes rasgos, cuáles fueron sus características y cómo se fue transformando el modelo económico. O por lo menos las grandes directrices que acompañaron las propuestas económicas de estos gobiernos. Como ya hemos charlado, en 1930 se produce el primer golpe de Estado, el primero de muchos, le sigue el del 43, le sigue el del 55, le sigue el del 66 y por último el del 76. El primer golpe de Estado, que ya hemos charlado, que empieza este proceso de transformación del Estado liberal al Estado benefactor, irrumpe por primera vez en la constitucionalidad, en el orden constitucional argentino, y eso es una de las principales características del periodo de la alternancia entre gobiernos electos, gobiernos militares y gobiernos de democracia restringida, es decir, gobiernos que estaban condicionados por las Fuerzas Armadas. El hecho de que alguna de las tres Fuerzas Armadas haya tomado el poder se dio en algunos casos así, de manera exclusiva, en algunos casos con más predominio de la Marina, en otros casos con más predominio de algunas de las otras fuerzas, y en algunos casos con mucho apoyo de la sociedad civil, como fue el caso del 30, como fue el caso del 76. Además de esta cuestión que tiene que ver con la ruptura de la institucionalidad y por lo tanto con la posibilidad de vulnerar algunos derechos constitucionales como la eliminación de la Carta Magna, la eliminación de los poderes y la concentración de la toma de decisiones en las juntas militares, la posibilidad arbitraria de decretar, de eliminar leyes, de proponer leyes, la posibilidad de eliminar las elecciones, de restringir la participación de los partidos políticos, las actividades sindicales, las actividades públicas y culturales en general, ¿sí? Este Estado, este golpe de Estado del 30 se caracteriza por un tinte muy nacionalista, pero más allá de esto quiero avanzar un poquito en el tiempo y pensar en, por ejemplo, el golpe del 55, que es el que derroca a Perón, el golpe del 66, que es la Revolución Argentina, encabezada por Onganía, en cuyo marco se produce un afianzamiento del desarrollismo, y las ideas desarrollistas ya las van a trabajar bien con la profe, pero tienen que ver fundamentalmente con la posibilidad de lograr la autonomía y la independencia nacional a partir de fortalecer el desarrollo industrial sustitutivo, ¿sí? Fortalecer la industria liviana, fundamentalmente, que se había desarrollado en Argentina desde 1930, pero sobre todo con el peronismo, haciendo énfasis en las industrias pesadas, es decir, en las industrias de base, en la petroquímica, en la siderurgia, para darle sostén de base a ese proceso de industrialización por sustitución de importaciones. Estas ideas desarrollistas que se empiezan a desarrollar con Frondizi, si bien continúan durante la Revolución Argentina, se transforman un poco, porque la Revolución Argentina lo que hace fundamentalmente es apostar a los capitales extranjeros, es decir, el foco ya no estaba puesto en la idea de desarrollar una industria
nacional con capitales nacionales, sino desarrollar una industria nacional con capitales extranjeros, ¿sí? En el marco de la Revolución Argentina, del gobierno de Onganía, se producen una de las mayores manifestaciones populares del siglo XX, como fue el cordobazo y sus réplicas, el rosariazo, el viborazo, el tucumanazo, bueno, todos los que los van a poder ver en el Prezi, que si necesitan más información les podemos estar pasando. En el interín entre que cae la Revolución Argentina y inicia la última dictadura militar, el proceso de reorganización nacional, hubo algunos gobiernos muy débiles y entre ellos el tercer mandato de Perón, que hubo un intento de volver a un Estado que estaba tendiendo a correrse más hacia políticas neoliberales, es decir, abandonar un poco ese Estado interventor, pero sosteniendo las funciones de industrialización. Bueno, todos esos gobiernos que están en el medio, incluso el peronismo, hacen como un interregno. Y la última dictadura militar, con su cruenta violación de los derechos humanos, intenta de alguna manera desestructurar ese Estado benefactor, ese Estado interventor, ese Estado keynesiano que se caracterizaba, como ya vimos, por intervenir en las dimensiones sociales, económicas, políticas, culturales, a través de creación de agencias estatales, a través de la sanción de leyes, de la asignación de presupuestos, de la construcción de viviendas, de la construcción de obras públicas. Si bien no se concreta, porque básicamente no hubo consenso empresarial para sostener ese proyecto de transformación, sí se sientan algunas bases, y la base fundamental es la domesticación, digamos, del sindicalismo combativo argentino. Ese sindicalismo que cuestionaba, que paralizaba el país con una manifestación, con un paro. Bueno, por lo que les decía antes, es domesticado, los movimientos mal llamados subversivos son controlados a través de la exterminación, los movimientos estudiantiles, y es como que en ese sentido preparan mucho el terreno a lo que va a ser después, luego de la primavera democrática del radicalismo, la aplicación a rajatabla del neoliberalismo menemista. Pero sin llegar a eso, digamos, que lo vamos a ver en clases más adelante, la idea que quiero que les quede es que desde el 30 al 76, en este proceso de alternancia entre gobiernos civiles, algunos civiles tutelados, las Fuerzas Armadas se imponen como un actor central en la vida política argentina que condicionan directamente cuando asumen el gobierno o indirectamente cuando están detrás mirando y vigilando y controlando qué están haciendo los gobiernos democráticos. A continuación también les voy a dejar en qué va a consistir la actividad, que para hacerlo tienen, además del video el Prezi, y que consiste fundamentalmente en hacer una línea de tiempo. Les dejo todas las especificaciones, los recursos, y cualquier duda, bueno, nos consultan. Les dejo un fuerte abrazo y cuídense.